Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron Castro, académico, experto en Derecho Electoral. Doctor Ron, quisiéramos analizar lo que está pasando en Ecuador, que parece que no aprende las lecciones. Está el anterior presidente de la Judicatura enfrentando cargos, juicios por sus actuaciones irregulares y sus intenciones de tomarse la justicia ecuatoriana, y esto aparentemente sigue dándose en el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a estas deducciones con fundamento que lo denuncia Diario Expreso, situación que pone nuevamente en peligro el Estado de Derecho en Ecuador. Quisiéramos su visión sobre este tema. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Bueno, no solo creo que hay que fijarnos un poco en esta elección que hace el Diario Expreso, sino hay que ir un poco más allá sobre cuáles han sido las incidencias o las últimas incidencias en este concurso, ¿no? La primera de ellas es que este lunes pasado, en una sesión previa del Consejo Nacional de la Judicatura, hay una resolución en la cual nuevamente se envía a dos direcciones estratégicas dentro del Consejo de la Judicatura, esto es talento humano, e inclusive ahora involucran a la Escuela de la Función Judicial a efectos de que se haga una revisión más, como ustedes señalaban en la nota previa denuncia de esta expostulante. En cuanto a esto, pues talento humano tiene que hacer una revisión aleatoria, una vez más, de los méritos, y la Escuela de la Función Judicial tiene que hacer una revisión de los expertos que trabajaron en el comité a efectos de realizar las preguntas, en este caso de conocimiento y los casos, ¿no? Y nuevamente, la semana anterior también hay que sumarle lo que denunció la vocal Yupanqui cuando establecía el déficit en cuanto a las pruebas de confianza. Parece que esto es, Gustavo, un galimatías ya, es algo complicadísimo de resolver. Cada vez se encuentran más errores, los nichos en el concurso son más graves, cada una de las etapas produce una desconfianza. Ahora imagínate que se está buscando si es que hubo alguna incidencia respecto al comité de expertos, donde son colegas académicos. Desconozco quiénes fueron parte del comité de expertos, Gustavo, por ahí vi unas fotos, pero ya también es yo creo, una decisión que inclusive va en el ámbito personal. Doctor Respecto a lo que Ron, señala, Doctor Ron, claro, dígame. aquí la pregunta, muy buenos días. Quizás la pregunta también va con tantos problemas que se van encontrando a cada paso en este concurso. ¿Cuáles son las posibilidades de que este concurso se dé de baja por completo? ¿Esto vulneraría derechos de quienes ya han aprobado ciertas fases o ya han avanzado en ciertos procedimientos, y que esto se declare nulo y que vuelva a empezar? ¿Es posible? Mira, yo creo que el tema del pedido de los varios foros jurídicos ecuatorianos, de la Federación de Abogados, del Colegio de Abogados de varias provincias, inclusive de ciertos académicos de universidades públicas, establecen y señalan que debería declararse ya la nulidad absoluta de este concurso. Ujú. Obviamente es un desgaste para los postulantes, ¿no? No quiero decir que hay un grupo de postulantes que se benefició y otro grupo que no se benefició. En este punto ya no sabemos, ¿sí? Ya no sabemos. Se ha planteado desde la academia una solución a estos problemas, pero de hecho con las últimas actuaciones y con esta última denuncia de Benítez ya no se puede solventar esta solución, que era que efectivamente se vean las salas de este concurso que no hayan tenido en este caso, una impugnación, una reclamación o cualquier otra tela de duda, pero ahora con la contenciosa tributaria, con la denuncia de Maite Benítez, la única sala que quedaba limpia de cualquier tipo de duda nuevamente cae dentro del mismo costal, perdónenme la expresión coloquialista. En ese sentido, yo creo que ya el concurso definitivamente no tiene una base sólida para continuar. Creo que me voy a unir al grupo de colegas que han estado siguiendo mucho más este concurso, donde tiene que declararse definitivamente la nulidad Ahora, del el mismo. tema de fondo, doctor Ron, es cómo cortar ese círculo vicioso que intentó hacerlo, pero que a juzgar por los resultados no tuvo éxito Julio César Trujillo. Sigue, y en todos los concursos de estas dignidades, de estos dignatarios en importantísimas funciones públicas,
se sigue jugando con las mismas normas oscuras, falta de transparencia, privilegiando intereses particulares, intereses politiqueros. Mira, Gustavo, las soluciones son varias, ¿no? Que efectivamente ya sabemos que alguna de las opciones que propugnó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio con Julio César Trujillo cayeron mal. Sí, de hecho el Consejo de la Judicatura es una de los estamentos en los cuales no se pudo hacer una renovación, sea por la forma de designación que tuvieron los ex vocales, o sea porque ya está impregnado de corrupción desde inicio a fin. Las soluciones, y se ha planteado, como tú bien dices, y con su nota previa respecto a este comité de expertos de la ONU y de la Unión Europea, las soluciones que ellos dan también son bastante etéreas, ¿no? O sea, son muy inaplicables en cuanto a la realidad ecuatoriana. El concurso tiene que sí o sí llevarse al lugar por parte del Consejo de la Judicatura y esa es la configuración constitucional sobre la base de las renovaciones periódicas que establece la propia Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. La Judicatura tiene varios esquemas para realizar este concurso y las fases. Ya sabemos que hay oposición méritos, ahora prueba de confianza y dentro de la oposición una prueba práctica. Digamos que esquemáticamente eso está bien. Lo que se toca, lo que se mueve es cada una de estas fases. En el tema de méritos, los comités que establece el Código de el Código de la Función Judicial y la Constitución y que han nombrado la Judicatura, lamentablemente no han estado a la altura de hacer unas calificaciones meritocráticas adecuadas. Pero peor aún, y justo deviene del caso pantalla, como ustedes también bien lo señalaban, es que se trate de manejar el sistema informático donde está la oposición. Sí, es gravísimo que eso se dé, pero ya se han probado diversas fórmulas. Sí, de hecho, yo te hablo desde el ámbito de la academia está cansada de recibir los pedidos, en este caso del Consejo de la Judicatura, para la formación del comité de expertos, cuando no hay las garantías institucionales para que los expertos vayan a trabajar. Vimos que existieron en las pruebas, cuando estos se develaron, también algunos errores por parte del comité de académicos, ahí desde la academia toca hacer un mea culpa. Entonces ya estamos en un cono del silencio en el cual no se puede salir, lamentablemente. Lo único que quedaría es esperar a cambios institucionales. Y te pongo un ejemplo. Mario Godoy va a estar en funciones hasta enero del próximo año, ¿sí? Vemos que definitivamente sus funciones como presidente del Consejo de la Judicatura y de acuerdo a su plan de trabajo, que lo presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana, era llevar a buen puerto la renovación de la Corte Nacional de Justicia. No lo ha hecho, ¿sí? En este punto hay las renuncias, no hay jueces en la Corte Nacional de Justicia. Mira que Iván Saquicela está en su plena candidatura, hay otros jueces que están nombrados en otros casos emblemáticos en el Ecuador. Entonces no se puede, ahí lo que nos tocaría es ir a la institucionalidad, que los conjueces ocasionales ocupen los cargos, que sí hay los conjueces ocasionales. Recordemos que inclusive tenemos una vicepresidenta subrogante en la Corte Nacional de Justicia que podría ejercer funciones de conjueza y además después de esto iniciar un nuevo concurso. Ahora, la reacción social es lo que preocupa, Gustavo, porque lamentablemente no vamos a saber y no va a haber la confianza dentro de los sectores académicos, profesionales, gremios jurídicos, grupos de estudio para participar en este concurso, porque definitivamente no hay una garantía y no se puede seguir de esta manera. Ahora, doctor Ron, estos temas de la intención de controlar la justicia en Ecuador o de controlarla directamente no son nuevas, vienen desde el siglo anterior. Recordemos esas escenas de el Palacio de Justicia rodeado de tanques durante el gobierno de León Febres Cordero y así por el orden. Pero de cualquier manera le pregunto, las raíces de este problema actual se fincan de alguna manera en la Constitución de Montecristi. Sí, definitivamente la reconfiguración de la Constitución de Montecristi es la que ha generado al menos esta narrativa del problema. Pero hagamos una cosa y hagamos un análisis sesudo. ¿Cuál era el proceso previo en la Constitución de 1998 para el nombramiento de los jueces de la Corte Nacional? La cooptación, ¿sí? Recordemos que la cooptación trajo el problema de la pichicorte. Entonces, no creo, Gustavo, que hay un mecanismo de selección de jueces de las altas magistraturas que sea perfecto. Mira lo que está pasando ahora con la Corte Constitucional y las críticas a las ternas, etcétera, ¿no? No hay un mecanismo perfecto, pero sí hay mecanismos que ofrecen mayor legitimidad, aunque no la requieren legitimidad popular a los jueces, pero por lo menos una legitimidad profesional.
Y eso es contra lo que se tiene que luchar. Doctor Ron, perdóneme la interrupción. No. ¿Algún país en el mundo que tenga un sistema confiable que podría servir como referente? Se nos cruza en el pensamiento lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, en donde cada gobierno va nombrando jueces demócratas y republicanos, que por supuesto no lo sugerimos, pero cada país tiene su forma de configurar su sistema judicial, de nombrar sobre todo a los jueces de los más altos tribunales. Mira, Gustavo, sí, en el derecho comparado hay un montón de fórmulas para nombrar a los jueces de los altos tribunales, sean estos constitucionales o judicaturas ordinarias, como es el caso de la Corte Nacional. Y tiene que ver eso con los niveles de madurez de las democracias. Por ejemplo, lo que tú señalas en Estados Unidos, hay una forma de selección paritaria o a veces proporcional de acuerdo al número de colegios electorales ganados en los cuales se nombran a jueces demócratas y otros republicanos. Pero nosotros no podríamos aceptar eso en el Ecuador, ¿no? Nombrar a jueces de la Revolución Ciudadana y de Construye, no va por ahí. Sí, estamos hablando de los niveles de madurez de la democracia. Hay otras fórmulas, mira lo que está sucediendo en México, ¿no? Estamos ante un sorteo prácticamente de jueces, lo que está pasando en Bolivia, algunos jueces de las altas magistraturas se votan popularmente. Sí, nosotros tenemos una tradición histórica, digamos que romano-germánica, que viene desde un tema de oposición y méritos que ha sido la clave dentro de los regímenes presidencialistas y dentro de estos sistemas jurídicos de derivación romano-germánico. Hay otras fórmulas en las cuales se compensa lo político, ¿sí?, con lo profesional, pero hay un desbalance luego en los plenos y demás. Mira, yo creo que para las democracias inestables como la ecuatoriana, el concurso de oposición y méritos sigue siendo la fórmula adecuada, ¿sí? Sigue siendo la fórmula adecuada. Sin embargo, el concurso de oposición y méritos tiene una falla, que en este caso nosotros tenemos el estamento, que viene a ser el Consejo de la Judicatura, como un órgano de administración, de la administración de justicia, perdón la cacofonía, que lamentablemente no está al nivel que se requiere. Y genera además un panorama mucho más complejo el accionar que tiene en estos temas el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es que, Gustavo, yo solo hago la siguiente reflexión sobre la paradoja de los propios méritos, ¿no es cierto? Los méritos que tienen los vocales del Consejo de la Judicatura no son iguales a los méritos que tiene un magistrado de Corte Nacional, ¿no es cierto? Las credenciales académicas son absolutamente diferentes y mayores las que se requiere dentro de la Corte Nacional. Entonces, ¿cómo pueden ser evaluadores personas que no están al mismo nivel dentro de un sistema meritocrático? ¿Sí? Por eso te digo, estructuralmente el Consejo de la Judicatura y su conformación es la que lamentablemente no ha tenido una respuesta adecuada, porque obviamente hay este desbalance, ¿sí? Un magistrado, y perdón que se lo diga así súper coloquialmente, un magistrado de Corte Nacional se cree mucho más que un vocal del Consejo de la Judicatura, a pesar de que fue nombrado por esto. Y es eso lo que va generando, digamos que esta desproporción y demás, ¿no? Ahora, hay méritos, obviamente, dentro de los vocales del Consejo de la Judicatura, hay personas preparadas, etcétera, pero lamentablemente no son o no tienen la experiencia de llevar administrativamente un concurso. Y hay otra cosa también, dentro de estos grandes plenos, cuando tú derivas las facultades a comisiones o a subcomisiones, estas comisiones tienen que estar a la altura. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, en el tema de la Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional nunca ha tenido ningún problema en la designación. Ahora vemos que se está moviendo un poquito respecto a la comisión inclusive de selección, pero es esa la credibilidad que va generando la propia Corte. Y en este caso el Consejo de la Judicatura, no sabemos por qué se enclaustra a resolver y luego de ese enclaustre tiene las resoluciones que tiene. Y vemos además que en el Consejo de la Judicatura desde las últimas semanas ya hay un juego de mayorías que es sumamente preocupante, ¿no? Vemos a un Mario Godoy que se va quedando solo, a un Mert Benavides que va por ahí con algo de influencia, a la vocal Goyes y a la vocal Yupanqui, ya haciendo unión. Entonces ya empezamos con un juego de mayorías y minorías que definitivamente va a tener una influencia política, Gustavo. Y quizás sería importante, a propósito que usted ya lo mencionó, cuáles son sus lecturas al momento de cómo avanza el proceso para la renovación de la Corte Constitucional. Las distintas instancias que deben presentar sus candidatos prácticamente ya lo han hecho, están ya ahí para proceder ya con este cambio que habría en los próximos meses prácticamente en la Corte Constitucional.
Bueno, estamos ante la fase ya en la cual el Consejo de Participación Ciudadana, bueno, la comisión de designación designada por el Consejo de Participación Ciudadana ha recibido las ternas de las tres instancias respectivas, de Ejecutivo, Legislativo y Transparencia, ¿cierto? Hay unas críticas al reglamento de selección de los jueces que fueron manifestadas en este caso por personas que han seguido al pormenor el proceso, ¿sí? Se busca una mixtura y de acuerdo a lo que se ve en esta tendencia, que ya no exista una tendencia exclusivamente académica de los jueces, sino que más bien tengan jueces que hayan tenido práctica en cuanto al ejercicio de garantías constitucionales, y eso se ve de manifiesto, como por ejemplo cuando dicen que uno de los requisitos es que al menos haya presentado 10 garantías jurisdiccionales, ¿no? Entonces, eso por un lado, esa es la primera tendencia. La segunda, dentro de las ternas, y ahí sí por respeto a los colegas que están dentro de las mismas, algunos desconozco, a otras conozco, hay perfiles que efectivamente tienen unas credenciales académicas extraordinarias, sí, tengo que decirlo, principalmente en el caso de las mujeres, tienen unas credenciales extraordinarias, y por otro lado hay otros perfiles que se han criticado respecto al desconocimiento, pero hay una cosa, dentro del desconocimiento de los abogados y de los colegas que no están en medios de comunicación o que se han dedicado a otras labores estrictamente académicas, no es que eso influya. La terna que ha sido criticada es la terna enviada por el legislativo, ¿sí? Porque lamentablemente esa terna responde a intereses de las organizaciones políticas en las que juguetearon, perdónenme la expresión, para lograr poner ahí a sus, no sé si alfiles o a personas que podrían responder a los intereses partidarios. En este caso, eso es lo que está generando dudas. La comisión igual creo que a los tiempos tiene, o no mejor dicho, en la continuidad del tiempo, la comisión creo que también tiene las credenciales respectivas, se le ve bastante solvente, en este caso al presidente de la comisión de selección. Es una mixtura igual, no es estrictamente académicos como ha venido siendo previamente, pero veamos qué pasa en la calificación de méritos. Recordemos que la calificación de méritos es la que va a dar el puntal inicial para esta especie de concurso cerrado, que es el que se maneja, y veremos qué es lo que va pasando. Pero dentro de las ternas, como les decía, llaman la atención por ahí unos dos nombres que no tienen una concurrencia adecuada con lo que es la Corte Constitucional. Hay otros perfiles de extraordinarios, académicamente hablando. Hay, me parece que 4 candidatos en total con el máximo grado de estudio, que es un PhD, y hay otros perfiles que tienen grandes experiencias en el ámbito constitucional. Así que veamos en qué va pasando. La única terna criticada ha sido la del legislativo, obviamente por los intereses partidarios, pero en el tema meritocrático veremos si es que efectivamente estos intereses se ven paliados por realmente las carpetas que tienen estos postulantes. Cerremos con un brevísimo comentario sobre cómo va ese proceso también para nombrar nuevo fiscal de la Nación. Bueno, ese es otro de los concursos que tiene muchas dudas, Gustavo, y de hecho no sé si ustedes se han fijado, pero ha bajado las tensiones respecto a la ejecución del reglamento, ya no está tan criticado ese reglamento, ¿no? Yo creo, en primer lugar, que la extensión de labores de la fiscal, la doctora Salazar, es inminente. Ella inclusive tiene dictamen de la Procuraduría a efectos de hacer extensivos sus labores por no renovación. Hay algunas dudas ya de carácter personal, igual en las cuales obviaré pronunciarme, pero digamos que el concurso va en un decurso adecuado y las críticas del mismo han bajado ostensiblemente, ¿no? Y en ese sentido, pues, parece que igual los gremios y los foros jurídicos ecuatorianos han cedido y apelan a un tema de calificación estrictamente de méritos. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Siempre es un gusto, Gustavo. Un abrazo a la distancia y gracias. Honrado con la invitación. Declaraciones del doctor Esteban